Entonces continúo con Ilio. En Ilio estaba respondiendo las preguntas de... preguntan, ¿no? Definición, clasificación, tipos de trastorno ácido-base que podrían verse en Ilio. Estaba revisando porque el Ilio, como fase final en la fisiopatología, ¿no? Después de que hay una acumulación de líquidos y gases justo antes de la obstrucción, ¿no? ¿Dónde está mi lápiz? Acá está. Entonces es más o menos así. Entonces está el intestino, acá está la obstrucción y el intestino, ¿no? Entonces acá va aumentando de tamaño el intestino, acá por acumulación de gases y líquidos, y también el líquido va saliendo hacia la cavidad peritoneal, y también en las paredes intestinales se va a llenar de agua. Entonces va a disminuir la absorción de líquidos, también de nutrientes, pues, ¿no? Y la flora se va a proliferar. Y todo esto pasa dentro de las 12 horas. Esa es la fase inicial, ¿no? Entonces la obstrucción va a causar eso. Aumento de gases, aumento de líquidos, Y se forma el tercer espacio, que esto va a ser o sea, por todo esto se forma esto, se dematiza, disminuye la absorción, se produce un transudado. ¿Qué dice acá? Trasudado. Bueno, en la cavidad peritoneal, también la luz también se llena de líquido y se forma el tercer espacio, entonces hay hipovolemia a nivel general. Y esto va a generar isquemia, se va a morir el intestino, ¿no? Esta parte del intestino. Y como fase final se va a producir shock séptico, shock polémico y síndrome compartimental abdominal. Entonces, estaba revisando mi apunte de shock, porque una de las preguntas era qué pasa, qué tipo de ácidos de trastorno ácido base, ¿no? Se podía encontrar. Entonces acá, revisando mi apunte de shock es perfusión por debajo de las demandas metabólicas. Es una emergencia médica y se tiene que actuar rápido dentro de la hora. Entonces el shock puede ser tipos de shock: hipovolémico, cardiogénico, séptico y obstructivo. Entonces el que vamos a observar en el ilio es hipovolémico y séptico. Entonces séptico va a pasar porque, según el apunte, a ver, ¿qué dice el apunte? Vamos a ver el apunte. ¿Dónde estoy? Entonces, según el apunte, se pierde. ¿Dónde está lo del shock térmico? Digo, shock séptico. Tercer espacio, shock. Ahí está. El shock séptico por acumulación y traslocación de bacterias. Las bacterias van a pasar al sistema porque va a haber aumento de la permeabilidad y se van a pasar hacia la sangre y shock séptico. Entonces el shock hipovolémico va a ser porque se va a crear un tercer espacio y va a haber hipoperfusión renal y problemas respiratorios. Ya está. Entonces vamos a la punta de shock y me fijo qué tipo de trastorno ácido base voy a encontrar en shock séptico y en shock hipovolémico. Entonces, a ver, shock séptico.
Es distributivo. Espera, primero quiero recordar rápidamente qué es shock séptico. Shock en general. Ya dije que era una emergencia médica, se actúa dentro de la primera hora. Shock es una situación donde un proceso agudo produce hipoxia tisular, por un trastorno en el transporte de oxígeno o en su utilización. Entonces, transporte, delivery versus entrega de oxígeno a los tejidos. Claro, hay más demanda y tiene que llegar, ¿no? Tiene que regularse la demanda. Entonces depende del contenido arterial de oxígeno y del volumen minuto bombeado. Contenido arterial y del volumen minuto bombeado por el corazón. El contenido arterial depende de la hemoglobina, molécula especializada en el transporte de oxígeno, y de la saturación, gracias al pasaje por pulmón. Por lo cual, lo normal es una saturación mayor al 96%. La proporción de oxígeno en sangre arterial será entonces 20% volumen. En total, con los 5 litros bombeados por minuto, aportamos 1 litro de oxígeno por minuto. 1 litro de oxígeno por minuto. El volumen minuto depende del volumen sistólico, determinado por la contractilidad, la precarga y la poscarga y de la frecuencia cardíaca. El volumen minuto normal es 5 litros. Utilización. Por parte de las mitocondrias puede verse alterado, especialmente en los shocks inflamatorios. Ejemplo, sepsis. Okay. Entonces, ante ejercicio intenso, cuando no nos alcanza el oxígeno para suplir la demanda, entramos en una deuda de oxígeno y comenzamos a hacer anaerobiosis. Es entonces, eventualmente tenemos que parar porque el límite si hay anaerobiosis, hay producción de lactato, que es un ácido láctico. A ver, sigamos. ¿Por qué parar? Tenemos que parar porque el límite biológico no nos permite proseguir, ya que no estamos creando tanto ATP como lo haríamos en la aerobiosis. Las células con falta de ATP entran en crisis. En la primera etapa del shock ocurre algo así, y si se logra asistir al paciente, la situación es reversible en las primeras etapas. El problema es que si la hipoxia no se puede tratar y la hipoxia persiste, las células quedan permanentemente dañadas. Todo el metabolismo anaeróbico de los enfermos choqueados genera ácido láctico, por lo cual es muy útil de medir para ver cómo está evolucionando el cuadro. Entonces, ¿qué es el shock? Es una emergencia médica que se tiene que actuar a la primera hora, en donde va a haber un aumento de la demanda y una perfusión que no va a cumplir esa demanda, ¿no? Que puede ser... ¡Ay! ¡Qué miedo! Bueno, eso es en la calle. Los perritos. Entonces lo que va a pasar es que va a depender tanto del volumen, contenido arterial de oxígeno y también del funcionamiento de las células, sobre todo de las mitocondrias, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Contenido arterial de oxígeno y volumen minuto bombeado por el corazón, ¿no? Transporte del oxígeno y utilización del oxígeno. El transporte va a ser por el volumen minuto y por la cantidad de oxígeno que está presente en la sangre. Y utilización por las mitocondrias, ¿no? Entonces, ante el ejercicio intenso, cuando no nos alcanza el oxígeno para suplir la demanda, entramos en deuda de oxígeno y comenzamos a hacer anaerobiosis. Es entonces eventualmente tenemos que parar porque el límite biológico no nos permite proseguir, ya que no nos estamos creando tanto ATP. Esto es esto es fisiológico igual. Ya está. El problema es que la hipoxia no se puede tratar, y la hipoxia persistente, las células quedan permanentemente dañadas. Claro, todo el metabolismo anaeróbico en los enfermos choqueados genera ácido láctico, y esto se puede medir. Entonces, el shock sin intervención médica de rescate es 100% mortal. Entonces, shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock séptico y shock obstructivo. El shock séptico es el que vemos en el hilio, con el hipovolémico. Entonces, el shock séptico es distributivo, puede ser séptico o no séptico. El shock distributivo puede ser séptico o no séptico. Entonces,
El séptico es por infecciones y el no séptico puede ser por endocrinopatologías, por ejemplo en insuficiencia suprarrenal aguda, anafilácticos, histamina, por liberación de histamina, neurogénico, por lesiones, o tóxico, por barbitúricos, u otros fármacos, me imagino. Entonces, distributivo, vasodilatación secundaria a una disminución de resistencia vascular periférica, mala distribución del glucocorticoide, ¿será? Índice de choque, frecuencia cardíaca, sobre presión arterial sistólica, mayor a 1. Bueno, esto no me acuerdo, voy a leer qué dice en shock séptico y shock hipovolémico, que es lo que estábamos viendo acá en Ilio, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Shock séptico, el problema no está tanto en el transporte de oxígeno, pero en su utilización, ¿no? Las mitocondrias. La sepsis se da por un trastorno inflamatorio fuera de control, la dan infecciones, bacterias gram negativas, más que nada, y virus. Sepsis y shock séptico, hay tanta inflamación de nuestro metabolismo del oxígeno que nuestro metabolismo de oxígeno se ha desregulado completamente. Los macrófagos generan ante el microorganismo una respuesta inflamatoria desmedida. Los procesos inflamatorios se caracterizan por los 4 signos de Virchow: calor, dolor, rubor, tumor. Hay edema, capilaritis, liberación de radicales libres, vasodilatación a nivel sistémico. Cuando esto nos lleva a un problema en la utilización del oxígeno, lo catalogamos como shock séptico. Séptico, no séptimo, séptico. Los pacientes tienen fiebre, están vasodilatados, claro, calor, rubor, dolor, tumor. Fiebre, vasodilatados, piel caliente, consumo de oxígeno aumentado y al mismo tiempo hay problema en su utilización. Y por eso la respuesta cardiovascular es aumentar el volumen minuto, taquicardia, taquipnea. A todo esto lo llamamos fisiología inflamatoria. El pulso es incluso palpable y la piel caliente. La poscarga está muy disminuida debido a la vasodilatación. Claro, porque cuando hay vasodilatación hay disminución de la presión arterial, entonces la poscarga se disminuye. Esto puede coexistir con hipotensión arterial, pero esta no afecta al pulso porque existe la vasodilatación, causada por por óxido nítrico, causada por óxido nítrico. O sea, la vasodilatación es por el óxido nítrico. Entonces, en pocas palabras, ¿qué pasa en el shock séptico? Hay una fisiología inflamatoria en donde hay una inflamación desmedida producida por los macrófagos, hay aumento de consumo de oxígeno, hay vasodilatación. O sea, hay aumento de consumo de oxígeno, pero no hay la regulación esta de la entrega del oxígeno a los tejidos por disminución de la presión arterial. Entonces también hay liberación de radicales libres y edema, capilaritis, y el metabolismo de oxígeno está desregulado. Entonces, ¿qué puse acá? ¿Qué más vi del shock? Acá chequeé otras cosas de otros videitos donde me parecían más o menos interesantes como plasmaban cada concepto. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué me dice escépticos? Definición. Infección sistémica severa que lleva a la difusión de múltiples órganos, decreciendo la perfusión de órganos y la hipotensión. Most often associated with gram negativas, asociado con bacterias gram negativas. Common factors or associated conditions. Está asociada con otras enfermedades: diabetes, SIT, malnutrición, alcohol, infecciones respiratorias, hemorragia, cáncer, cirugía, communication, ¿era? Multiple blood transfusions. Ok. Entonces, hallazgos que voy a encontrar.
Venas del cuello colapsadas, precarga, va a estar, va a haber una vasodilatación, entonces va a estar la precarga disminuida. No, la vasodilatación, ay, y la precarga va a estar disminuida, ¿no? Entonces va a estar baja, temperatura de piel caliente y luego fría, caliente porque hay una... por esto, ¿no? Inflamación sistémica, inflamación, fisiología inflamatoria. Vasodilatación a nivel sistémico, va a aumentar el calor, rubor, dolor, tumor. A ver, ¿qué más acá? Resistencia vascular periférica baja porque hay vasodilatación, igual. Frecuencia cardíaca alta porque hay compensación, ¿no? Debido al débito cardíaco, volumen minuto va a estar bajo, ¿no? No va a haber un buen transporte de oxígeno, entonces va a estar bajo. Pero acá dice alto al final, va a estar alto al final. Estado mental ansioso, diuresis disminuida porque hay hipotensión, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? De sepsis. A ver, ¿qué dice? Estadios del shock. 1, 2, 3. Son 3 estadios del shock. Reconocimiento temprano y tratamiento intensivo. Taquicardia, tensión normal, baja, alteración, riñón, piel, sistema nervioso, acidosis metabólica. Ahí está. A esto quería llegar. Entonces en el shock va a haber acidosis metabólica. No sé si siempre, pero acá dice acidosis metabólica. Descompensado, tensión arterial baja, hipoperfusión, pulso débil, taquicardia, oliguria, deterioro neurológico, hipotensión, mayor hipoperfusión, pulsos débiles, mayor taquicardia, oliguria, deterioro neurológico, fracaso de compensación, tensión muy baja, hipotensión tisular. Esto es reversible, esto ya no es reversible, dice reversible. Está, acá qué pasa. Acá hay una diferencia, ¿no? Del shock cardiogénico y obstructivo y acá el distributivo, que es el séptico y no séptico. En este caso estoy viendo el séptico. Y el shock hipovolémico, que hay vasodilatación, y en el hipovolémico hay disminución del plasma y del volumen de sangre. Entonces, este es más o menos shock séptico. Lo que entendí es que hay una acidosis metabólica. A ver, pero voy a buscar en Google si hay una respuesta más directa, tipo shock metabólico. No, shock es shock séptico, acidosis metabólica. Entonces, ¿qué va a pasar con el shock séptico y acidosis metabólica? Bueno, acá dice que sí. O sea, los pacientes que tienen shock séptico o sepsis van a exhibir un complejo acidosis metabólica en cuidados intensivos. Pero quiero saber por qué exactamente. Por el lactato, porque aumenta la producción de lactato. Y había en acidosis, claro, había una acidosis. A ver, voy a ver en mi apunte de acidosis. ¿Dónde está? Acidosis era en renal. Acidosis metabólica. Acidosis metabólica es por disminución del bicarbonato o por aumento de producción de ácidos, ¿no? Acidemia metabólica. Acidosis y acidemia metabólica. Acidemia es de pH, acidosis es disminución de bicarbonato. A ver, ¿cómo era? ¿Qué estaba buscando? Ya se me olvidó. No, clínica no. Está.
¿Cómo se clasifica la acidosis metabólica? No, eso no. Esa es la clasificación. A ver, espera. Estos son los diapos del profesor. Según estas mismas diapositivas, los apuntes, ese es un descarabado. Dice que con esto es suficiente, así que esperemos. Ahí está. Entonces, acidosis láctica. Ahí está, esto estaba buscando. Entonces, cuando hay una brecha, acidosis con una brecha neónica aumentada, puede ser por estas tres razones: cetoacidosis, acidosis láctica, intoxicaciones. Entonces, la acidosis láctica es la que vamos a observar en sepsis, ¿no? Acidosis láctica por isquemia tisular en shock, alteración del metabolismo aeróbico, neoplasia, insuficiencia hepática, convulsiones, medicamentos, toxinas, errores innatos del metabolismo. Pero acá es por shock séptico. Entonces voy a encontrar, se va a producir acidosis láctica. Es lo que estoy entendiendo. Igual, bueno, eso es lo que respondería si es que me preguntan cuál es el... A ver, espera, ¿cuál era? Acá está. Ajá. ¿Por qué pasa el shock séptico? Por acumulación y traslocación de las bacterias. Aumenta la flora, aumenta la permeabilidad y las bacterias migran hacia el sistema, hacia la sangre. Y según el shock séptico, según nuestra definición que tenemos acá, va a haber esto: edema, capilaritis, liberación de radicales libres, vasodilatación, y esto va a llegar al problemas en la utilización del oxígeno, shock séptico. Entonces, ¿cuándo se produce acidosis láctica? Esto lo vi acá. Todo el metabolismo anaeróbico de los enfermos choqueados genera ácido láctico, por lo cual es muy útil medirlo para ver cómo evoluciona el cuadro. Ahí está. Según este párrafo, todo el metabolismo anaeróbico de los enfermos choqueados genera ácido láctico. Y cuando aumenta el ácido láctico, aumenta el anion gap, y por lo tanto hay una acidosis metabólica con aumento de anion gap. Fin. Entonces seguimos con hilio. Está viendo hilio mecánico. El hilio mecánico se divide en hilio mecánico simple y mecánico simple y de estrangulamiento y suboclusión. Bueno, eso es lo que dice acá la diapo. Estrangulamiento y pseudoobstrucción. Entonces, adinámico y el dinámico o espástico. La característica clínica del hilio simple. Ahora vamos a leer el hilio simple. No leí hipovolémico, ¿verdad? Bueno, voy a leerlo, así ya lo tengo sacado, repasado, por lo menos algo. Entonces, shock hipovolémico. Voy a leer este apunte, tampoco no sé dónde lo saqué, pero creo que es de la clase. Creo que es del profesor del Bosco, de la clase. Alguien hizo un desgrabado y yo lo estoy leyendo. A ver, shock hipovolémico, el problema está en la disponibilidad, claro. Hay menos volumen, ¿no? En el volumen minuto, el delivery. Acá es en el consumo, porque se produce aumento del oxígeno, consumo de oxígeno, y acá es porque no hay delivery, hay menos volumen minuto. Entonces, hipovolemia significa que se ha perdido agudamente el volumen intravascular. La mayoría de las veces ocurre debido a hemorragias, debido a traumas o ulceración. También puede ocurrir por cuadros de grandes diarreas o pérdidas de líquidos. En hemorragia aguda, perdemos rápidamente la volemia y cae la presión.
más rápido cuando la solución de continuidad está en las arterias que en las venas. Ante la pérdida de volumen tenemos una caída de la precarga, que es la que determina el volumen sistólico. Por eso cae el volumen sistólico, hay taquicardia y causa una respuesta simpática vasoconstrictora y hay hipotensión. Ajá, a ver, espera. ¿Por qué hay vasoconstricción y hay hipotensión? Cae volumen sistólico, porque cae la precarga, hay una respuesta simpática de taquicardia, vasoconstricción, y esto genera una hipotensión, baja la tensión. La tensión arterial depende del volumen minuto y de la resistencia periférica, que se vio afectada por la solución de continuidad. Están hablando de hemorragia aguda. O sea, hay una hemorragia, sale la sangre, se activa el simpático, hay taquicardia y hay vasoconstricción, pero hay hipotensión. Porque está afectada la solución de continuidad. Entonces baja la resistencia periférica. Bueno, sintomatología y signos de un paciente con shock hipovolémico. Piel fría porque hay menos volumen, ¿no? Cianosis, labios azules, sudoración por activación del simpático, hipotensión porque hay vasoconstricción y no hay A ver, tengo entendido que la vasoconstricción genera hipotensión, pero en este caso me dice que la vasoconstricción, aumenta la tensión, pero en este caso está causando hipotensión porque hay una hemorragia aguda. Es lo que entiendo. Entonces, la sudoración, hipotensión, con pulso difícil de palpar, pulso filiforme. Claro, porque no está impulsando sangre, hay poca sangre. Esta situación lleva a una hipoperfusión de los órganos y por tanto confusión, oliguria, etc. A ver, ¿qué dice acá? Hemorragia, deshidratación, secuestro del tercer espacio, esto es penilio, ¿no? Disminuye la precarga, hay una activación del simpático que lo que va a pasar es que va a haber una taquicardia, va a disminuir el gasto cardíaco, después va a haber vasoconstricción para aumentar la resistencia vascular periférica, para aumentar la precarga, pero esto va a causar piel fría, pulso filiforme, vasoconstricción. Entonces acá está. Bueno, esta parte estoy confundida, pero a ver qué dice acá. Ya está. A ver qué dice acá. Venas del cuello colapsadas porque hay poco volumen, igual que en séptico. La precarga también va a estar baja, igual que séptico, por vasodilatación. Y acá va a estar baja por vasoconstricción, según lo que estoy entendiendo. Acá. Porque acá me dice que hay respuesta vasoconstrictora. Y en sepsis es por vasodilatación. Por citoquina, por óxido nítrico. La piel va a estar fría, acá va a estar caliente. El color de la piel es pálida, acá es rosada y pálida porque están rojitos. Pálida. Resistencia vascular sistémica alta. O sea, va a aumentar. Porque hay vasoconstricción, pues. Resistencia periférica, vascular periférica. Y en este caso va a estar disminuida porque hay vasodilatación. Y hay hipotensión, y acá va a haber hipotensión también. Frecuencia cardíaca alta porque hay taquicardia. Acá también hay taquicardia. Débito cardíaco. Volumen minuto bajo porque hay hipovolemia. Alto al final, bajo. Estado mental, ansioso. Diuresis disminuida porque hay hipoperfusión de las renales. Entonces, ¿qué más puedo decir de...? A ver acá, esto creo que... Signos de hipoperfusión, arterial hypoperfusion. Cuando hay hipoperfusión hay alteración del estado mental y
Hay taquicardia por compensación, por desactivación del simpático, elevación de del lactato. Esto causa acidosis metabólica con aumento del GAP. Skin Other Clump. Sudoración, kidney oliguria. Y bueno, la taquicardia, este es shock circulatorio. Este es vasodilatadora. Ya, a ver. Entonces, estimate cardiac output or SVO. Esto no sé qué es. Normal, bajo. ¿Será resistencia? Cardio. No, está hipovolémico. No, resistencia cardiovascular. Resistencia, constricción venosa periférica. Creo. A ver, espera. Mira. Esta es la frecuencia de shocks. El distributivo del séptico es más común que los demás, que un shock hipovolémico, un shock obstructivo, cardiogénico. El obstructivo es por taponamiento, o distributivo no séptico, ¿no? Por los hipotiroidismo y todo lo demás que insuficiencia suprarrenal. Entonces, small cardiac chambers and normal or high contractility. Large ventricles and poor contractility. No me acuerdo de esto. ¿A qué se refería con esto? Acabo de dar un súper. Bueno, entonces de eso se trata el shock hipovolémico. Hasta hemorragia. Resultado de la from a decreased effective circulation. Disminución de la efectividad circulatoria, volumen de agua, plasma o de todo la sangre. Por hemorragia, quemaduras, deshidratación, diuresis excesiva, diabetes ketoacidosis, diabetes cetoacidósica, embarazo o enfermedades parecidas. Bueno, entonces lo diferente con la sepsis es que va a haber piel fría, colapso de las venas, precarga va a estar disminuida, pero acá va a haber vasoconstricción y acá va a haber vasodilatación, la piel va a estar fría, acá va a ser caliente y luego fría, coloración de piel pálida, acá va a estar rosado y luego pálido, la resistencia vascular va a estar aumentada por compensación, porque va a estar tratando de aumentar la precarga, acá va a estar baja porque va a haber vasodilatación. Y acá la frecuencia cardíaca va a estar alta. El débito cardíaco va a estar bajo porque hay hipovolemia, ¿no? Y acá va a estar bajo, pero al final va a estar alto. Estado mental ansioso porque la hipoperfusión del sistema nervioso causa estado mental alterado. Bueno, esto. Bueno, continúo con mi respuesta de que el hilio en el shock séptico va a producir, o una persona cuando está choqueada va a producir aumento de la producción de ácido láctico. Por lo tanto va a haber acidosis láctica. A ver, voy a poner en mi respuesta. Tipo de trastorno de ácido base. Acidosis metabólica por producción de ácido láctico por metabolismo anaeróbico. Esto es con GAP aumentado. Con GAP aumentado. Creo que es normoclórica, ¿no? Normoclórica con gas aumentado.
Ahora vamos a confirmar. Acidosis metabólica. Ahí está. Acidosis metabólica con brecha aniónica aumentada, acidosis normoclórica, y la otra es con brecha aniónica normal, es hiperclórica. Ahí está, estas dos son las formas de acidosis metabólica, es por pérdida de bicarbonato, esta es hiperclórica, y con aumento de acumulación de moléculas ácidas es normoclórica. Hiperclórica o normoclórica, o acidosis hiperclorémica. Estaba bien lo que había dicho, entonces el hilio va a ser, si estoy mal, por favor, que alguien me diga antes que rinda. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy respondiendo mi pregunta. Acá está. En el modo 10 horas, por favor. A ver, acidosis metabólica con GAP aumentado. Acidosis metabólica normoclórica con GAP aumentado. Con anión GAP, puede poner anión GAP aumentado o con brecha aumentada por producción de ácido láctico, por aumento del metabolismo anaeróbico. Ay, Dios, esta cosa. Está. A ver, entonces me estaba preguntando acá cuál es la característica clínica del hilio simple. A ver, hilio simple. Si me das permiso, voy a leer acá las diapos del profe. Ya vi este estado de fase. Hilio mecánico. Voy a hacer mi apunte así lo tengo ordenado. Ordenado no, pero ordenado no bonito. Hilio mecánico. El hilo mecánico se define como lesión que obstruye totalmente el tránsito del contenido intestinal. Causa más frecuente bridas, esto es lo más frecuentes, adherencias posoperatorias, hernias. Adherencias posoperatorias, hernias, bridas. Tipo de hilo mecánico simple y por estrangulamiento. El hilo simple puede ser por obturación, oclusión intrínseca, por lesión parietal o estenosis, o por compresión extrínsecas. Obturación, lesión parietal o estenosis, o por... verdad, sí, acá me acordé que había hecho un... Entonces puede ser por obturación de la luz, por una lesión parietal, como no sé, un carcinoma. Acá esto se llama me acuerdo que en la radiografía se dice signo de mordida de manzana, si no me equivoco. Porque en la radiografía cuando había cáncer en colon, se veía tipo así. Ahora voy a buscar, ¿ya? Porque no quiero estar hablando piedra, signo de mordida de manzana. Ahí está. ¿Qué dice? Signo de mordida de manzana corresponde a la pérdida del calibre. No, es pérdida del calibre. No es por cáncer. Se pierde la circunferencia del... Yes. ¿Y por qué era? No me acuerdo. A ver, termina bruta. Vamos a leer acá. Sí, porque era una enfermedad del colon. Ay. Cáncer al colon. Es un indicativo de cáncer al colon. Entonces, eso está mal. Está mal lo que dije. Felizmente lo revisé porque si no, eso lo podía haber dicho en mi examen. Bueno, lo borro. Chau.
Entonces, cuando hay enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasias. Cuando es una lesión parietal, entonces obstructiva, parietal o compresión extrínseca por brida, sobre todo, ¿no? Hernias bridas. Entonces voy a poner obstrucción extrínseca, así, extrínseca, intrínseca. ¿Intrínseca era? Sí. Ah, no, ¿qué puse? ¿Por qué puse extrínseca? Intrínseca. Este es en la luz, parietal, neoplasias, ¿qué más era? Enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasias y por compresión extrínseca. Sobre todo bridas, hernias. Ya está. Hilio mecánico. Besoar. Las besoas son masas de pelo en pacientes psicóticos. Besoar. Besoar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, clínica. Síntomas. Síntomas y signos. El mecánico simple. Dolor cólico. Todos los órganos que son cavitados tienen dolor cólico. Vómitos profusos, esos síntomas, y sin eliminación, gases y heces. Esas son 3 cosas que voy a encontrar en hilio obstructivo, hilio mecánico simple. Y en signos, en la inspección, cicatrices quirúrgicas, porque la mayor causa eh, de hilio mecánico simple es por bridas, y eso es por cirugías. Son cicatrices, pues, ¿no? Ay. Cirugías, entonces voy a buscar cicatrices en la inspección del abdomen, ¿no? Ondas peristálticas de lucha, porque la respuesta, esto se llama signo de lucha. El cuerpo va a querer eliminar la obstrucción, entonces va a mover más el peristaltismo, pero va a llegar un momento en el que se calma, o sea, ya deja de, de producir las ondas peristálticas, los signos de lucha, y se paraliza. Palpación, no hay signos de irritación peritoneal. Claro, porque no hay el signo de irritación peritoneal sería el abdomen en tabla. No hay signos de irritación peritoneal. Esto lo escribo así porque después voy a hacer como un mapa mental, ¿no? Para que esté todo cerquita y no tenga que estar dándole hacia abajo, hacia abajo. Y percusión. Va a haber timpanismo por atrapamiento de gases. Y en auscultación se van a escuchar los ruidos hidroaéreos de lucha, ¿no? Por esto, signo de lucha, entonces va a haber ruidos hidroaéreos de lucha. Ya está. Esas son las cosas que voy a encontrar en un hilio simple. Después del examen físico, examinar las zonas herniarias, que son a nivel del umbilical, inguinal. El examen de los ruidos hidroaéreos tiene baja sensibilidad y especificidad. Siempre cuando hay un abdomen agudo, siempre se hace tacto rectal. Y con el tacto rectal se van a encontrar puntos dolorosos. Examen físico. Examen físico. Claro. Todo esto de examen físico, ¿no? Los signos que voy a encontrar: inspección, palpación, percusión, ocultación.
tengo que verificar zonas hernianas, herniarias y tacto rectal. Ahí se han puesto a jugar partidito acá afuera. Los perros están ladrando. A ver, voy a cerrar esto. Ya está. Ay. A ver, entonces, con el tacto rectal que voy a ver, voy a identificar, no voy a ver nada, voy a identificar puntos dolorosos. Claro, es porque si tú con el tacto rectal tú puedes identificar para qué lado está el dolor, ¿no? Si hay invaginación, si hay fecaloma, también una causa de obstrucción de la luz es por fecaloma, masas o colecciones pelvianas. Pelvianas. Ya está. Entonces esto va a tener en cuenta en el examen físico. Ya está. Entonces, por estrangulamiento, estoy como escribiendo todo de nuevo. Asa cerrada, vólvulo y intususcepción. Esto es como una... Esto es una asa cerrada. Acá porque le puso con S, con C. Asa cerrada, ¿no? Y acá esto se va a aumentar, va a haber acúmulo de gases, de líquidos, y esto ya va a aumentar la obstrucción por queda atrapado en un saco herniario, dice. Se dilata, se va dilatando, va aumentando más la compresión y se genera toda la fisiología que mencioné, fase inicial, fase de estado, fase final, y se puede necrotizar, dice. Después, intususcepción, lo que va a pasar es que se va a formar como se va a meter en sí mismo, ¿no? En la misma luz. O sea, esto es lo normal, el intestino normal, y luego se va a meter, tipo, así. La causa creo que esto era en niños. Se invagina, hace que se invagina. Intususcepción es por invaginación. Y el vólvulo es una cuestión rara. Vólvulo. Que es el más común, creo. Si mal no recuerdo. Está cemento, intususcepción. Esto es una intususcepción. O sea, acá está, el intestino normal y se ha metido, ¿no? Cuando se mete, se va a... Esta es la causa de la obstrucción. Entonces acá se va a acumular líquido, gases, va a haber edema y puede haber isquemia y etcétera. Ah, mira. El hilio terminal se mete en el ciego. Y el vólvulo. ¿Este es el vólvulo? El vólvulo el más común es el sigmoide, que gira sobre sí mismo y se estrangula. Ahí está. ¿Esto qué es? Sí, se estrangula. Porque gira en sí mismo. Entonces el vólvulo es por estrangulación, porque gira en sí mismo. Gira en sí mismo. Más común, más frecuente es sigmoide. Y el asa cerrada era por hernia. Ay, ¿qué hice? Salí. Se bloqueó. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaba? Asa cerrada era por
que se queda atracado en un saco herniano. Saco herniario. Saco herniario. Ya está. Entonces, hilio mecánico por estrangulamiento. El hilo mecánico se divide en simple y por estrangulamiento. Y el hilo por estrangulamiento son 3. Por asa cerrada se mete en un saco herniario, un vólvulo porque gira en sí mismo, el más frecuente es sigmoide, y intususcepción, que es por invaginación, ¿no? Son 3 cosas. Entonces, en el hilio mecánico simple, lo característico es que es por hilo mecánico, va a ser intrínseco. Sí, está. Lo que va a pasar es que va a haber una obstrucción. Hilo mecánico va a haber una obstrucción, tanto a nivel de la luz, parietal, de sus paredes, o extrínseco, por algo de afuera hacia adentro. Sobre todo bridas es la más frecuente. Por eso en el examen físico se tiene que ver si hay cicatrices de alguna cirugía. Hoy en la anamnesis también se tiene que preguntar si hay. Esto lo hice así para ponerlo todo junto. No es porque estaba escribiendo todo, no, bueno sí, pero está. Entonces acá voy a poner esto otro. Ay. Estoy haciendo de paso voy a hacer un mapa mental, así me acuerdo. Ya está. Y este es el otro tipo de hilio mecánico, que es por estrangulamiento. Son 3 cosas: asa cerrada, vólvulo y intususcepción, que es invaginación. Entonces esto lo pongo acá. Espera, el hilo mecánico lo voy a poner más al centro. Aquí. Y listo. Ay, me está dando parestesia en la pierna. Entonces voy a borrar esta vainita. Signos. ¿Cuáles son los síntomas? Va a haber dolor cólico, vómitos profusos, y no va a haber eliminación de gas ni heces. Y los signos va a haber signo de lucha, ruidos. A ver, espera, no voy a ordenarme. Inspección. Va a haber cicatrices, ondas peristálticas aumentadas, signo de lucha, no hay signo de irritación de peritoneo, no hay abdomen en tabla, hay timpanismo por gases y hay ruidos de lucha en la auscultación. Y en el examen físico tengo que ver zonas hernianas, que son umbilicales, inguinales. Y... ay, se me cerró. Bueno, entonces, ¿cuál es la clínica característica? Mientras que se abre el programa. ¿Cuál es la clínica característica? Oh no, se acabó mi tiempo. Hilio simple, ¿cuál es la clínica característica? A ver, era signos y síntomas. Clínica, va a haber dolor. Voy a poner síntomas, de lo que me acuerdo, así de memoria. Síntomas, voy a encontrar dolor cólico, vómitos profusos, vómitos profusos y... ¿qué más era? Vómitos profusos y uno más que no me acuerdo, ahora lo veo. Y signos
era en inspección. Inspección. Voy a ver cicatrices y ondas peristálticas. Es signo de lucha. Y inspección, percusión. No. Auscultación, porque es un abdomen. Auscultación, ruidos hidroaéreos aumentados. Esto es al inicio, ¿no? Por signo de lucha. Y auscultación, palpación. ¿Palpación qué era? Ah, no hay abdomen en tabla, que es signos de irritación peritoneal. Y en percusión va a ser timpánico por acumulación de gases. Ay no, ¿qué dice? Peritoneal. Ya está. Entonces puse tipos de trastorno de ácido base que podían verse en el ilio: acidosis metabólica endoclórica con el GAP aumentado por producción de ácido láctico por el aumento del metabolismo anaeróbico. Clasificación: hilo mecánico simple por estrangulamiento y pseudoobstrucción, y el hilo paralítico es o dinámico o adinámico, y el hilo dinámico o espástico. Características del hilo, la clínica. Entonces el hilo mecánico simple puede ser por obstrucción intrínseca en la luz, obstrucción parietal en las paredes del intestino, o esto puede ser por neoplasia, por inflamación, enfermedad inflamatoria intestinal, o por último era extrínseca, más comúnmente las bridas, y por hernias, ¿no? Estas dos cosas se tienen que ver. Entonces, esto es el cuadrito. Acá voy a poner hilo mecánico simple. Esto es hilo mecánico simple. Era simple, ¿y qué más? Hilo mecánico simple o por estrangulamiento. Está todo mal acá. Hilo mecánico, y este es hilo mecánico simple y por estrangulamiento. Mecánico, y este es simple y este por estrangulamiento. Ok. Entonces, síntomas: dolor cólico, vómitos profusos, inhalación de gases. Esto me faltó. Entonces tengo que ver cicatrices, tengo que ver si hay abdomen en tabla, ruidos hidroaéreos, timpanismo. Y en el examen físico tengo que observar zonas hernianas y también hacer tacto rectal para identificar puntos dolorosos, imaginación, fecaloma. Fecaloma es también un signo causa ilio. Asas, pasas, ¿qué puse? ¿Qué dice acá? Masas y colecciones pelvianas. ¿Y qué puse? ¿Por qué puse acá asas? Asas y colecciones, masas y colecciones pelvianas. Bueno, ¿qué más puedo decir de ilio? Esto lo voy a borrar porque está mal. Está mal. Entonces esta es la fisiopato. Igual me falta hacer resumen de ilio paralítico, ilio pseudoobstructivo. Pero bueno, es un avance. Después hago hilo paralítico.
Y creo que eso es todo con esta pregunta. Definición: síndrome o provocado por la obstrucción total del tránsito intestinal. Clasificación: hilio mecánico sin prestaculamiento pseudo obstrucción, hilio paralítico o adinámico, hilio dinámico o espástico. Y el hilio simple, ¿cuál es la clínica característica? Síntomas: dolor, cólico, vómitos profusos y no elimina gases ni heces. Signos: en inspección, cicatrices, ondas peristálticas. Signo de lucha: en auscultación, ruidos hidroaéreos aumentados, signo de lucha. Palpación: no hay abdomen en tabla, es el signo de irritación peritoneal. Y timpanismo. Es la misma vaina. ¿Es con Z esto? Ah, no, no es con Z. Timpanismo. Y trastorno ácido base que se puede encontrar en hilio es acidosis láctica, o sea, acidosis metabólica normoclórica con aumento del GAP por aumento de producción de ácidos. Está. Y bueno, terminé con esa pregunta que me tomó 1 hora. No puede ser.